Este es el podcast para profes de idiomas con ambición. Bienvenidos a Casa Profe. Hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar la pronunciación en clase y romper el estereotipo de que algo es muy difícil, con Carmen Amat. Carmen es profe de español, pero además es fundadora de una escuela de español andaluz para internacionales en Andalucía que quieren integrarse con los locales. Ha creado una experiencia donde pueden romper el bloqueo oral aprendiendo trucos de pronunciación andaluza y aplicándolos directamente. Y además, dentro de todo este proceso, mucha cultura. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, chicas. Justamente, estábamos viendo lo que haces y a mí particularmente me pareció súper interesante tu nicho, porque, o sea, elegir enfocarte en la pronunciación andaluza es algo como tan específico. Yo creo que no conozco a nadie más que se dedique a esto. ¿Qué te llevó a decidir que este fuera tu foco? Bueno, pues es verdad que es un nicho súper específico, pero también yo soy una persona, aparte de que vengo de Andalucía, vengo de Jerez de la Frontera, que es una ciudad como que, a pesar de todo el boom turístico que está recibiendo Andalucía, preserva muchísimo su autenticidad. Entonces, siempre he sido como muy folclórica, me ha encantado ir a actividades folclóricas todo el tiempo, durante todo el año, no solo en las fiestecitas. Y a la vez, por otro lado, siempre me he movido en entornos internacionales, ¿no? Siempre he vivido en otros países o cuando he vivido en España he tenido amigos internacionales y he visto cómo gente de fuera también llega a amar muchísimo Andalucía y llegan a aprender andaluz y a hablar incluso como si fueran andaluces. Y yo los he acompañado en ese proceso y los he ayudado a eso. Entonces, cuando me di cuenta de que podía dedicarme a eso, fue como, como qué guay, ¿no? O ¡Qué sea, hay gente que de lindo! verdad quiere esto y súper chulo. Claro. Y además me encanta porque justo siento que es una pronunciación que la gente identifica, ¿sabes? Yo siento que de pronto hay veces que sí, claro, es español de España, pero la gente no logra decirte qué parte, pero andaluz 100% se identifica, es fácil de identificar, ¿no? Y dime, en tu experiencia, ¿cuáles son, digamos que la parte más compleja, la frustración que viven los extranjeros cuando quieren lograr esa pronunciación andaluza y qué es lo que más les cuesta? Como que lo típico que se dice es que hablamos muy rápido, ¿no? Y parece que esa es la frase más típica. Hablan súper rápido, entonces cortan las palabras, tal. Incluso he escuchado a algunos extranjeros decir que el español andaluz es mal español, extranjeros diciéndolo. Entonces, Ujú, no sé, como que con eso me he dado cuenta de que al final son personas que viven en Andalucía y se lo Ujú, tienen que comer con papas el andaluz y no son capaces de enfrentarse y ujú, se protegen en ese bloqueo de es muy difícil y aquí me quedo, ujú. ¿sabes? ujú. Entonces, bueno, poquito a poco ir desmontando ese mito y desmenuzando sobre todo en frustraciones más pequeñitas, en problemas más pequeñitos que sí se resuelve más fácil luego en conjunto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me pasa mucho aquí en Polonia que la gente llega a los extranjeros con esta idea de que, no sé de dónde sacan esto porque ni sé si es verdad, pero que es el idioma más difícil del mundo, que es súper complicado, que es imposible. Y creo que eso frena a mucha gente a intentar aprenderlo, ¿no? No digo que sea fácil, yo creo que sí hay algunos idiomas como el español un poco más fáciles de aprender, pero siento que esa primera percepción de que es muy difícil, es como, por eso no puedo hacerlo, porque es muy difícil, ¿no? Entonces siento que pasa algo similar en ese sentido, ¿no? Total. Y ahora dime, ¿cómo es que trabajas estas, cosas en el aula, no? ¿Cómo trabajas la pronunciación específicamente andaluza en el aula? Bueno, pues como os he dicho, normalmente intento como desmenuzar, ¿no? Como si Ujú, fuera una carne y la desmenuzo en ujú, partecitas más pequeñitas. Por ejemplo, pues en vez de que es muy rápido, pues en realidad a veces no es que sea muy rápido, sino que unimos Ujú, todas las palabras y en el rato en el que una persona de Madrid dice 5 palabras, un andaluz dice una. O sea, ujú. no espérate. hay tiempo que Al perder. revés, al Claro, revés. exacto. Sí, sí, sí. O sea, tenemos demasiadas cosas que contar, entonces hay que Eficiencia. economizar, total, total, total. Entonces, cuando les enseña en más partes pequeñitas, tipo, bueno, que esta palabra, por ejemplo, no es como estás, sino como está. Ujú.
tampoco es tan difícil como desmenuzarlo. Y sobre todo súper unido a la cultura, porque cuando tú entiendes cómo funciona un pueblo y cómo funciona la gente, es Ujú, mucho más fácil entender por qué hablan así y ujú, unirte y meterte en el barco también. Ujú, ujú. absolutamente. Y ahora me surge una duda, es una curiosidad. Dentro de mismo Andalucía, ¿hay diferentes acentos? ¿O es más o Sí, menos todo lo mismo? hay muchísimas Es que Andalucía es variantes, yo muy grande, diría, ¿no? es Sí, súper muy grande grande. y además siempre hemos tenido una mezcla de culturas muy grande, porque los árabes, bueno, hemos sido Mm, árabes durante muchísimos siglos, ujú, luego los españoles, luego estamos entre el Atlántico y el Mediterráneo, por lo tanto hemos recibido muchos barcos de todas partes, los puertos están llenos de gente de todas partes ujú, y entonces al final pues nuestra lengua y nuestra cultura está basada en un mix de todo ujú. y sí, ahora me he perdido, ¿por qué estaba contando esto? ¿Cuál era la pregunta? Porque te preguntaba si eran diferentes, si había diferencias, por Eso, ejemplo, no sé, entre, no sé, Huelva y Sevilla, por ejemplo, ¿no? O sí, algo así. total. Sí, Ok, ok. hay muchísima diferencia también, depende de la clase social. Es sobre todo Mm, la mayor diferencia dentro de una misma ciudad. Hay diferentes acentos, depende de la clase social. Y aparte, la mayor división es entre el oeste y el este de Andalucía. Ok. Entonces, toda la parte de Jaén, Málaga, depende de si es fronterizo con el oeste o no, Ujú, Almería, Granada, hablan como con las vocales mucho más abiertas ujú, y sí. Y después en el oeste, las vocales están más cerradas, pero tenemos lo que es el seseo y el ceseo, que no lo ujú, tienen en el este. ujú. Entonces, cada una tiene sus particularidades, sí. ¿y Ok. culturalmente se considera, o ustedes mismos consideran que estas 2 diferentes versiones del acento, son referentes a esta gente es buena, esta gente es mala, o simplemente es Como más diferente y ya está? correcta, como... O Ujú, no, porque a veces también de la forma, por ejemplo, te lo digo porque en Venezuela, que tenemos mucho mm, el acento muy parecido al acento andaluz, aspiramos las eses, todo ¿Verdad? esto. En Caracas, por ejemplo, están 2 acentos. En una misma ciudad, que es relativamente pequeña, hay 2 acentos. Un acento que es el considerado, que es el acento de la gente pija, y luego mm, está el acento de la gente, considerada criminal. ujú, Ya. ujú. Entonces, tú ya escuchas cómo hablan y agarras la cartera y sales corriendo, o ya sabes que esta gente anda conduciendo un auto carísimo o qué sé yo. Obviamente lo puedes fingir y puedes adaptarte a uno o al otro o algo un poco más intermedio, pero hay una connotación que ya por sonido ya sabes cuál es el contorno o el contexto cultural de esta persona, ¿no? Ya. Ujú, Yo creo que en Andalucía pasa eso, pero no con este y oeste. Okay, Como okay. que el este y oeste simplemente, pues vienes de Granada, o vienes de Córdoba, o vienes de ok. Cádiz. Y luego es más dentro de una ciudad o dentro de una provincia, Ujú, ahí sí que se ve. Para nosotros es más quien tenga el acento más fuerte es de una clase social más baja y Mm, quien tenga el acento menos fuerte y hable un poco más fino, que decimos, ajá. ujú. quien no tenga el acento andaluz tan marcado, entonces es de una clase social más alta. Qué Qué interesante. interesante. Es súper Mm, interesante porque además la verdad es que ahora que te estoy escuchando pienso, no, pues en México es lo mismo, ¿no? De que dependiendo el acento, las palabras que utilizas y esto. Y, y no, no sé, no lo hablamos suficiente, no, no, porque dentro de los mismos acentos también la forma en la que hablas te dice mucho de ti, ¿no? En cada lugar y los total. errores que cometes. Hacemos una pausa rápida porque tenemos dos eventos en los que te queremos ver este año. El 16 de septiembre nos vemos en Valencia para nuestro evento presencial gratuito y en diciembre vamos a grabar una temporada en vivo desde Gdańsk, Polonia, en la conferencia para profes de español Expertos L. Tienes toda la info para participar en estos eventos y asegurar tu plaza en nuestra web. No te quedes fuera. Cuéntanos tú en qué momento introduces la pronunciación en las clases. ¿Desde los niveles más bajos o te esperas a que lleguen a un nivel más avanzado? ¿Cómo lo haces? Yo apuesto por enseñar la pronunciación desde el día uno, porque me parece que es lo más guay de la lengua, Ujú, como lo que le da más personalidad y lo más, o sea, de lo más necesario, ¿no? Porque
para mí no tiene sentido aprender un idioma estandarizado y luego Ujú, mudarte a cualquier pueblo o cualquier sitio que no sea Madrid o algún sitio donde se hable más lento y no enterarte de nada. Mm, Entonces, para ujú, mí, yo desde el día uno me parece que no ujú, hace falta tener un nivelazo para enseñar mini truquitos como lo de cómo estás en vez de cómo estás. ujú, ujú. Simplemente les enseño como la gramática, ¿no? Lo básico que hay que enseñar y luego directamente cómo decimos esto en Andalucía. español Claro, neutro, español andaluz. sí, sí, sí. Exacto, directamente. Claro, sí, y además, es al final si están ahí y sabes que viven ahí, lo súper necesitan, ¿no? Y además Total. pienso que no solamente enseñándoles a hablar como un nativo, les enseñas exclusivamente a mimetizarse entre la población en la que están viviendo, sino como bien lo dijiste, a entender qué está pasando a su alrededor, porque si todo el mundo está hablando como loco, se quedan, a mí me pasaba en Polonia que yo tuve grupos de estudiantes que venían de profesores de España a hablar conmigo, que soy venezolana, y me decían, pero ¿por qué tú dices venezolana y no venezolana? Estás diciéndolo mal. Y yo como, bueno, te Madre mía. explico. Ven que te explico Oh, todos los acentos que hay y cómo va la cosa. Claro, les ayuda muchísimo a entender el contexto y el contexto cultural que estabas mencionando. sí, Ujú, total, total. Es que si no, no tiene sentido aprender una lengua. Vamos, incluso en Madrid, que pongo Madrid por ser el centro de España, pero que Mm, incluso en Madrid tienen su jerga y sus ujú. palabras que son solo de ahí y como no las aprendas, no sé con quién vas a hablar. Y totalmente. siento que es nuestro trabajo como profes, por supuesto, no digo que enseñar un acento que ni siquiera nosotros conocemos o usamos, pero sí hacer esta concienciación desde el principio, ¿no? Así como te enseño cómo estás, te enseño cómo se pronuncia en andaluz o en otra, o en Madrid como lo dicen o lo que sea, pero también concienciar de, a ver, tenemos una ventaja y una desventaja, ¿sí? Entonces, la grandísima ventaja que es oro es que entre todos nos entendemos perfectamente bien. O sea, lo peor que puede pasar en una conversación es que digas, ¿qué es eso? ¿No? A mí me pasa de pronto con Patricia, ¿no? Con amigas, una amiga chilena que un día me dice, es que la polera y necesito una polera y la polera y yo, Dios mío, pero ¿qué es polera? ¿No? Y ya como, una camiseta, ¿no? Vale. Y ya, eso es lo peor que te puede pasar. Pero el otro lado, pues que sí hay que tomar alguna elección de cuál queremos aprender o en cuál nos queremos enfocar, porque también es impensable que una persona aprenda cómo se dice una palabra en todos los países desde el principio, ¿no? Especialmente porque de pronto me pasa, ¿no? Todos los materiales están hechos están básicamente hechos con español de España, ¿no? Y entonces me preguntan, ¿y esto cómo se dice en México? Pues así. Y ya quieren aprenderse las 2. Espera, estamos en A1, vamos poco a poco. Ya en el futuro vas a ir adquiriendo más vocabulario, no vas a poder saberlo desde el principio, pero sí es nuestro trabajo concienciar de que existe todo esto para que cuando llegue la profe venezolana y diga Venezuela, entiendan que, bueno, viene de otro lado, tiene una pronunciación diferente. Hablando precisamente de los bloqueos, de esto de el andaluz es muy difícil, yo creo que hasta para mí es difícil. Si me sale un andaluz nativo echándome el cuento de su día, yo creo que me quedo como, vamos a respirar, por favor. ¿Cómo haces para, ya nos comentabas que lo divides un poco en pedacitos más pequeños, más masticables y digeribles, pero para poder llegar a esos pedacitos más pequeños tienes de alguna manera que convencer a ese estudiante de que no es tan complicado, de que sí se puede hacer. Entonces, ¿cómo desmontas ese mito en la mente de tus estudiantes internacionales para que realmente se crean que sí es posible? Bueno, yo lo primero tengo la suerte de que me vienen desmontaditos un poco, o no desmontados, pero ya porque la novia o el novio es andaluz, ya vienen como, bueno, es lo que hay, me lo tengo que comer con papa, así que lo aprendo. Pero igualmente sí que se frustran, ¿no? Sobre todo las personas que son monolingües, Mm, ya me entenderéis, se frustran muchísimo más. Y, y bueno, creo que mi trabajo ahí es hacerles ver que es el reflejo de un pueblo y que tiene sentido, porque a mí es lo que me ha ayudado a aprender otros acentos locales, ¿no? Por ejemplo, yo me mudé al norte de Francia y ahí tienen un acento súper fuerte y gracias a que tenía amigos locales de ahí que estaban súper ujú. orgullosos de su acento, pude entender por qué hablaban así, cuál era la historia detrás de ese acento.
Entonces yo a mis estudiantes les hablo mucho de las abuelas andaluzas, de lo importante que es el charlar para nosotros con cualquiera, ¿no? Si vas a la Ujú. frutería, le cuentas al frutero lo que te ha pasado en el médico, ¿no? Y se lo cuentas luego al que te cruza por la calle que hace un mes que no ve, ¿sabes? O sea, queremos hablar y queremos conectar y charlar con todo el mundo. Y para hacer todo eso en el tiempo que todo el mundo tiene, 24 horas, hay que reducir, Hay que hay que hablar reducir. rápido, vamos. O sea, Total, entonces total. ese factor cultural lo integras, obviamente, contándoles un poco del contexto, de la historia, lo integras también en los materiales, tal vez en las plantillas que usan de ejercicios, ese tipo de cosas, o ya existen materiales para ese tipo de factores culturales de Andalucía, más allá de tal día se celebra tal cosa, que son como los clásicos que aparecen en los libros. Sí, no hay mucho material creado como de Andalucía todavía específico. Sí que es verdad que la cultura andaluza es como la que el mundo conoce como cultura española, un poco, ¿no? Tipo las cantantes, Lola Ujú, Flores, Rocío Jurado. ujú, Entonces hay material como de ellas y no sé, muchas veces no se dice que son andaluzas. Son como iconos de España, pero no de Andalucía en específico. Entonces yo sí que creo como material que hable pues de estas artistas súper importantes, de la influencia árabe, por ujú. ejemplo, de la conversación en el bar andaluz, que no es igual que la del bar en Asturias. Todas esas cositas las creo yo, el material, y luego les hago compararlo, que intenten buscar algo parecido en sus propios pueblos, para que Ujú. puedan entender lo importante que es esto para nosotros, que no es solo, ostras, qué difícil esta palabra, qué larga, qué rara, qué de cosas juntas en una. No, espérate, esto tiene un sentido, lo decimos así porque viene de aquí, ta, ta, ta y ta. Muchísimo trabajo, Carmen. Dios mío. Esos materiales los vas a tener que empezar a vender. Profes que quieran enseñar también contexto andaluz, van a tener que contactar a Carmen porque todo ese trabajo es muy valioso. O sea, les das un valor agregado importantísimo al mercado. Y precisamente hablando del mercado, cuando dijiste, bueno, listo, me voy a lleno, a full con el tema andaluz. ¿Cómo reaccionó el mercado? ¿Te llegaron más estudiantes más orgánicamente? ¿Te fue más difícil? ¿Cómo fue el tema de comunicarlo y atraerlos? La verdad es que yo, antes de cerrar mi nicho tanto, cuando era profe de español en general y ya está, ya me llegaban muchos estudiantes sabiendo que yo era andaluza, porque tenían, no sé, pareja andaluza o vivían en Mm, Andalucía. Entonces, gracias a eso pude ver que había mercado. ok. Y luego cuando vi que, bueno, que es súper bueno centrarse en un nicho pequeño y facilita mi trabajo muchísimo, la verdad, para mí en mi caso me parece mucho más fácil crear contenido en redes sociales, no sé, todo en la promoción, el marketing y todo mi material, me parece mucho más fácil y mucho más orgánico y natural para mí crear algo que de verdad quiero y que es súper específico y que va para un cliente que tiene ese dolor, ¿no? Que vivo en Andalucía y no me entero de nada porque hablan muy rápido, que algo general e intentar captar la atención de todo el público que aprende español. Exactamente, esa es la mayor lección de marketing que se puede tener. Mientras más pequeñito el nicho, mucho más fácil se hace todo. Y ahora que mencionaste redes sociales, ¿hay alguna red social o alguna plataforma por la que recibes más estudiantes? ¿Por dónde te llegan más? Entiendo que de boca en boca seguramente será una buena fuente de nuevos clientes, pero ¿hay alguna otra que en la que te esfuerces más y dices, me pongo todos los huevos en esta cesta porque va muy bien? Em, yo diría que no, o sea, sobre todo estoy en Facebook y en Instagram. Los grupos de Facebook funcionan muy Mm, bien también. Em, pero creo que mi cliente ideal está sobre todo en Instagram por la edad, ok, porque yo ujú. busco más un público joven que tenga ese entusiasmo de aprender la cultura y tal. Vale, buenísimo. Bueno saberlo. Me parece súper interesante lo que dices del nicho, porque muchas veces creo que mucha gente piensa que tener un nicho, hacer un nicho, es cerrarse a menos oportunidades, ¿no? Pero justo es lo contrario, es hablarle directo a esa persona que te necesita y a quien puedes ayudar, ¿no? Total. Sí, sí, sí.
Ahora para terminar, Carmen, necesitamos un consejo tuyo, un consejo tuyo para todas las personas que nos están escuchando, para todos los profes que tienen estas dificultades de integrar variedades lingüísticas en sus clases y se quedan muy en el español neutro, por si es que existe el español neutro, bueno, se quedan muy en el español neutro. ¿Qué consejo les darías para empezar a integrar estas variedades en sus clases? Yo diría, céntrate en en tu variedad, si tienes una, y si no, en tu favorita, porque Ujú, desde ahí, desde esa pasión y ese amor por tu acento o el acento del sitio donde vives o donde hiciste tu intercambio o donde sea, es desde ahí donde va a ser mucho más fácil la creación de materiales y la conexión con el estudiante. ujú. Yo romantizo muchísimo mi proceso de creación, es que me lo paso súper bien. A veces lloro de la emoción de, ostras, qué Ah, guay que estoy creando, como estoy haciendo de mi hobby, ¿no? Lo que a mí me gusta, mis cantantes favoritas, las cantantes favoritas de mi abuela, las estoy ujú, transformando en un material para mis estudiantes y digo, qué guay, qué chulo poder transmitir como este amor. Entonces, romantizarlo muchísimo y también al final romantizar la confusión del estudiante, ¿no? Que al final cuando una persona está aprendiendo un idioma nuevo, va a estar confundido, es parte del proceso, ya está. claro. Entonces, como simplemente mientras tu estudiante se sienta acompañado en ese proceso y entendido, y tú estés ahí para resolverle las dudas, lo demás va solo. Me Ujú. encanta ese punto de vista, me Sí, sí, parece sí. hermosísimo. Es bueno, sí, y Gracias. además lo que dices, crear y compartir con emoción es crucial, porque sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Entonces, si tú como profe transmites esa emoción, facilitas el aprendizaje también. Carmen, pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotras, súper interesante. Muchas gracias. Hasta Muchísimas la gracias, próxima. chicas. Hasta aquí nuestro episodio. Visita nuestra web para descubrir todo lo que Casa Profe ofrece para tu proyecto y déjanos un comentario con tu opinión. Nos escuchamos en el próximo.